Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este segundo día de nuestro congreso. Y bueno, el día de hoy tengo el gran honor de presentar a la doctora Cristina Mezcua, quien dará la conferencia magistral de este día. Y bueno, leeré una breve semblanza de la doctora. Breve. Es doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, en la ciudad de Cuernavaca. Su investigación doctoral fue galardonada como la mejor tesis de doctorado de Norteamérica por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. En años recientes, sus investigaciones han estado relacionadas con los campos de migración y cultura, patrimonio cultural inmaterial, antropología de la violencia, migración y cambio climático. Es directora ejecutiva de la Cátedra de la UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial y Diversidad Cultural, así como presidenta de la Comisión de Investigación de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, IYES. Ha publicado cerca de 10 capítulos en libros. En 2013 coeditó los libros Política y Movimiento, Estado, Ciudadanía, Exilio y Migración en América, Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage y Experiencia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Algunas de sus publicaciones son Cultura y Migración, el patrimonio cultural inmaterial en las zonas de contacto, una lucha por la autenticidad o una opción por la convivencia, en 2010, y el análisis regional de las proclamaciones de obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, editado por el CRIM. También ha colaborado en el reporte mundial de la UNESCO de invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural en 2009. Y pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora. Gracias, muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, como esta facultad siempre me hace sentir como en mi casa, me voy a tomar así una pequeñita licencia antes de empezar, y es la de dedicar esta presentación a mi abuela, a Pancha. Esta es su alma mater, como también en muchos sentidos es la mía. Y con eso termino el breviario cultural, me controlo y empezamos. Bueno, les voy a hablar hoy, más que venirles a ofrecer aquí grandes análisis o sólidas certezas, quiero pensar con ustedes. Quiero plantearles dudas, preguntas, angustias, con la esperanza de que quizá alguna encuentre eco en alguno de ustedes. Y ese alguien tome el relevo y siga buscando certezas, respuestas, tranquilidades. ¿Cómo podemos vivir? En realidad, ¿cómo es que de hecho vivimos en un mundo como el nuestro hoy, tan devastado, tan dolido, tan cruel, tan sin sentido? Lo que la naturaleza no devasta, parece que nosotros nos empeñamos en acabarlo. Huracanes, terremotos, feminicidios, corrupción, impunidad y violencia, incomprensión, dolor, tristeza y una profunda depresión, impotencia, un constante no saber qué hacer, no saber cómo ayudar, no saber a quién ayudar. A las madres y padres de los miles de desaparecidos, a los padres y madres de los 43, a las familias, a los familiares de las miles de mujeres asesinadas, a las mujeres golpeadas, torturadas, aterradas, a las víctimas del terremoto. ¿Cuáles víctimas? ¿Las de Chiapas? ¿Las de Oaxaca? ¿Las de la Ciudad de México? ¿Las de Morelos, Guerrero o Puebla? ¿A los damnificados por los huracanes? ¿Cuál huracán? Harvey, Irma, José, Katia, María, a Houston, Barbuda, Puerto Rico, a los Dreamers que se quedan sin DACA, a los millones de indocumentados que hoy vuelven a vivir en las sombras por miedo a que los detenga la policía y los deporte, a los miles de niños estadounidenses que amanecen todos los días con la amenaza de perder a sus padres mexicanos o de perder sus vidas como las conocen al verse obligados a regresar a un país que es de suyo solo de palabra, a las
víctimas de la guerra en tantos y tantos lugares del mundo, a los millones de víctimas de la pobreza estructural, de la creciente desigualdad, y eso solo en lo que va de 2017. Parece imposible. Ante esta inmensidad de dolores y tragedias, algunas más propias y otras más ajenas, da la impresión de que la mejor solución es ocuparse de uno mismo y ya, si acaso. Y sin embargo, no. Hay algo que empujó a los miles y miles de jóvenes, niños, adultos y ancianos a salir a las calles y ayudar, cargando una piedra, tallando clavos, haciendo tortas, juntando dinero para láminas, sacando algo de lo poco que uno tiene, diseñando estampitas, organizando la información, armando brigadas, queriendo ayudar y en eso aprendiendo. Y aprendiendo rápido. Miles de personas que pensaban, por ejemplo, que Morelos era Cuernavaca, Huastepec, Cocoyoc y Tepoztlán, hoy saben que existen Tecajec, Amilcingo, Hueyapan, Azochiapan, Tetecala, Huatecalco, y que en la misma zona, aunque no en el mismo estado, están Alpanocan, Ecatzingo, San Gregorio. Aprendieron también que las cobijas sirven menos en Tepalcingo que en Tetela, que el adobe es más frágil, pero menos mortal, que en Huitzilac hace más falta la leche que el agua, porque esa abunda, y más ahora que tanto llueve. Pero más allá de la reacción ante los desastres, hay algo que los movió a ustedes a estar aquí hoy, algo más profundo que la lista de asistencia, espero. Y si no, no importa. El caso es que están aquí. Hay algo que me hizo a mí salir del estupor y ponerme a escribir. Hay algo que reúne a miles de personas en los conciertos de YouTube, que convoca a cientos a las fiestas patronales, o a la conmemoración de la independencia, o a tantos otros actos. Tratemos hoy aquí de encontrar juntos cómo hacer sentido de tan radicales extremos. Para esto, vayámonos un poco hacia atrás. Voy a hablar entonces de la globalización, el neoliberalismo y por qué estamos como estamos. Aunque ya han corrido ríos de tinta explicando qué es la globalización, cómo surgió, cuándo, es nueva, es antigua, es política, social, económica, cultural, el asunto es que vivimos en ella, nos sentimos parte del mundo, de un mundo que sabemos va más allá de lo que nuestra mirada abarca. ¿Se acuerdan del Rey León y de cómo Mufasa le explicaba a Simba los límites de su territorio? Las fronteras del reino las marcaba el alcance de la mirada. Hasta donde ilumina el sol, le dijo. Pero hoy, gracias a la tecnología, nuestra mirada se amplió. Abrimos los ojos todas las mañanas y los enfocamos en un dispositivo que nos abre muchas y muy diversas ventanas a mundos cercanos y mundos lejanos. Gracias a Facebook, Twitter e Instagram, nos enteramos de que a la vecina se le escapó su gato, de lo que desayunó el primo de Monterrey, de que Peña Nieto cometió otra burrada y ya los memes se burlan de él, de cómo la policía golpeó a los votantes en Cataluña, de cómo María devastó Puerto Rico y de cómo un loco, no un terrorista, no era musulmán, acabó con la vida de 50 personas en Las Vegas. Y conste que todavía no hemos ni siquiera puesto un pie fuera de la cama. Nuestro mundo hoy es más ancho que el de las generaciones anteriores. Vivimos la globalización, la teoricemos o no, estamos metidos en ella. Podemos entonces entender a la globalización como un proceso de interconexión más o menos densa y en ese sentido profundamente desigual. No todos estamos igual de conectados y no todos los que estamos conectados nos conectamos igual. Pero aún considerando esas desigualdades, nuestra percepción del mundo es más abarcativa. Sin duda, estos procesos de interconexión tienen efectos, consecuencias. Dice Jan Nedervin Petersen, y cito: las dinámicas económicas, políticas, culturales y sociales no son simplemente facetas de una sola globalización. Cada una puede considerarse como prismas que conviven y se interpenetran, a través de los cuales la globalización toma forma y es experimentada y mapeada de maneras diferentes. Fin de la cita. Como veremos más adelante, una idea bastante difundida es que la globalización, con su arrasadora tendencia a la homogeneización,
ha sido una fuerza negativa para la reproducción de las particularidades culturales, para la salvaguarda de la diversidad. Llevado a su punto más extremo, este discurso es el que sustenta el resurgimiento de los conflictos identitarios, los nacionalismos excluyentes, o lo que hoy se denomina incluso neoconservadurismo. En este marco, la globalización es el enemigo. Contra la peligrosa apertura se requiere un cauteloso, o a veces incluso violento, repliegue hacia el interior. Se necesita volver a erguir fronteras, como si alguna vez hubieran desaparecido. Esto es confundir la gimnasia con la magnesia, o en este caso, la globalización con el neoliberalismo. A principios del siglo XIX, el liberalismo económico basado en la creación de un sistema de mercado empezó a erigirse como principal principio organizativo de la sociedad. Elevado primero lentamente y después de manera más acelerada a dogma de fe, aseguraba la salvación secular del hombre a través del mercado autorregulado. Sin embargo, como explica claramente Karl Polanyi, y cito de nuevo, separar el trabajo del resto de las actividades de la vida y someterlo a las leyes del mercado implica aniquilar todas las formas orgánicas de existencia para reemplazarlas por un tipo diferente de organización atomizada e individualista. Esto lo escribía Polanyi a mediados del siglo pasado. Con el doble objetivo de asegurar la expansión del mercado y de dar salida a las crisis producidas por la sobreacumulación de capital, se observa un proceso cíclico y expansivo de despojo. La desigualdad generada por los procesos de libre mercado es una condición necesaria para la reproducción del capitalismo, ya que, según explica Harvey, retomando a Rosa Luxemburgo, y cito de nuevo, la dialéctica interna del capitalismo le obliga a buscar soluciones externas, por lo que debe tener siempre algo fuera para estabilizarse. Esta idea permite explicar claramente el proceso cíclico descrito por Polanyi, en el que el capitalismo construye su otro, primero en el campesinado local durante la Revolución Industrial, luego en las poblaciones de las colonias, que también se ven despojadas de sus tierras y obligadas a formar parte del ejército laboral de reserva. Y finalmente, en la creación de clases cada vez más pauperizadas al interior de los actuales estados-nación independientes, plenamente sometidos a políticas privatizadoras de la economía del libre mercado. Las dimensiones de la violencia y el despojo en la actualidad no tienen precedentes, ya que con el llamado fin del colonialismo, el capital se ha visto obligado a crear nuevas formas de absorber sus excedentes. En este sentido, las políticas privatizadoras provocaron que los bienes públicos que el Estado posee en nombre del pueblo fueran, y cito de nuevo, lanzados al mercado para que el capital sobreacumulado pudiera invertir en ellos, reformarlos y especular con ellos. Esta es una cita de David Harvey, la que sigue también. En efecto, y esta es la cita, la corporativización, mercantilización y privatización de lo que eran bienes públicos han sido las características emblemáticas del proyecto neoliberal. Su propósito básico ha sido el de abrir nuevos campos para la sobreacumulación de capital en ámbitos que hasta ahora se habían considerado como fuera del alcance de los cálculos de rentabilidad. Servicios públicos de todo tipo, agua, telecomunicaciones, transporte, elementos básicos de la seguridad social, vivienda social, educación, salud, sistema de pensiones, instituciones públicas, tales como universidades, laboratorios de investigación o cárceles, e incluso las industrias de guerra, como lo ilustra el ejército de contratistas privado que opera al lado de las Fuerzas Armadas de Irak, han sido todos privatizados en algún grado a lo largo y ancho del mundo capitalista. Fin de la cita. La creatividad del capital para abrirse nuevos caminos ha resultado insaciable y aterradora. Así, al lado de la acumulación por despojo planteada por Harvey, Naomi Klein habla de un capitalismo del desastre, y ojo aquí porque resuena, que convierte las tragedias naturales, como las que tenemos tan presentes hoy, o provocadas, como la guerra en Afganistán, Irak o Siria, en una, cito, maravillosa oportunidad para la generación de dividendos, termina la cita,
Así, al no haber más terra nullius, así se llama un artículo de Naomi Klein, por descubrir y colonizar, ya todo el mundo lo conocemos, ya sabemos que hay, el capitalismo, impulsado por los poderosos del mundo, crea sus propios desastres o aprovecha los naturales, ya que, y cito a Klein, donde hay destrucción, hay reconstrucción, y por lo tanto, nuevas oportunidades de inversión. He aquí la nueva dimensión de la barbarie y el despojo descomunal. Segundo punto, la cultura por asalto o la economicización de la cultura y cómo resistirnos a ella. Y entonces, ¿la cultura dónde queda? ¿Existe todavía? ¿Es relevante? ¿Ha sobrevivido a los embates de la globalización, pero sobre todo del neoliberalismo? Y bueno, antes de llegar a esto, ¿qué es la cultura? Como ustedes bien saben, hay pocos términos tan definidos, analizados, criticados, descartados, retomados, combatidos, defendidos y a pesar de todos los pesares, utilizados y reutilizados como el de cultura. La cultura es lo que nos hace humanos, porque nos permite darle significado y sentido a nuestras vidas, la propia y las ajenas, la nuestra y la de los nuestros, los que están y los que ya no. Sigo hoy coincidiendo con Lourdes Arizpe en entender a la cultura como, y cito, el fluir continuo de significados que la gente imagina, funde e intercambia. Con ellos construimos el patrimonio cultural y vivimos en su memoria. Esos significados nos permiten crear lazos con la familia, la comunidad, los grupos lingüísticos y el Estado-nación e identificarnos como parte de la humanidad. Nos permiten asimismo tener conciencia de nosotros mismos. Fin de la cita. Los que como nosotros decidimos trabajar en el ámbito de lo cultural, sabemos de su importancia, eso no es novedad. Pero lo que sí considero importante es llamar la atención sobre algunas cosas que de pronto tendemos a naturalizar. Volvamos entonces a Harvey, quien afirma que para que cualquier sistema de pensamiento se vuelva hegemónico, requiere de la articulación de conceptos fundamentales que se incrusten tan profundamente en el entendimiento del sentido común, que se den por hecho y no se cuestionen. Para que esto ocurra, se debe construir un aparato conceptual que apele de manera casi natural a nuestras intuiciones e instintos, a nuestros valores, nuestros deseos, así como a las posibilidades que parecen inherentes al mundo en el que habitamos. Termina la cita. Justamente, el éxito de la narrativa del liberalismo primero y del neoliberalismo después es habernos convencido de la falacia del mercado autorregulado, cuyas ganancias irían derramándose hasta alcanzarnos a todos. Pero en este marco hay otras narrativas asociadas, otras formas de pensamiento que hemos ido naturalizando y que creo que vale la pena cuestionar. Hasta hace unos años, pensar a la cultura como un bien privado, sujeto a las leyes del mercado, era inimaginable, casi tanto como pensar al agua como mercancía. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros el día de hoy pagamos por el agua que estamos tomando? Y lo vemos como perfectamente natural. Así, la cultura ha ido transitando, a veces de manera más evidentes y otras de formas imperceptibles, de lo público a lo privado. Y en muchos sentidos está cada vez más sujeta a las fuerzas y designios del mercado, tal como lo explican Harvey y otros, y como cada uno de nosotros sabemos. Es claro que la cultura se crea y se recrea de manera colectiva. Un individuo solo no hace cultura, y por lo tanto es lógico pensar que es imposible considerar a la cultura como propiedad privada. Y de ahí se sigue que si la cultura es un proceso en el cual lo que fluye son significados, pues aún más difícil es concebir su privatización. Y sin embargo, la cultura es uno de esos ámbitos en los que las políticas neoliberales han buscado incidir. Y no sé, quizá porque soy antropóloga, considero que es justamente en lo cultural donde se libra la batalla más importante para resistir al neoliberalismo. Pero vayamos por partes. Son dos las esferas de lo cultural en las que el neoliberalismo ha ido ganando terreno. Por un lado, en el campo de las expresiones de la cultura, y por el otro, en el de la esfera de los significados, aquella en la que se juegan las formas de entender y entenderse en el mundo.
En el terreno de las expresiones culturales, al ser estas tangibles y objetivadas, son más fácilmente privatizables. Cuando la alfarería o los bordados que tradicionalmente eran vehículo de expresión y transmisión de la cosmovisión de un pueblo se convierten principalmente en objetos de consumo, entran a la competencia descarnada del mercado global en condiciones de profunda desigualdad y desventaja para sus creadores. De ahí que se multipliquen los ejemplos del despojo cultural que van desde las blusas de Santa María Tlahuitoltepec hasta la imagen de los voladores de Papantla o los totonacos en una botella de cerveza. Mucho se ha dicho al respecto, por lo que no me detendré en ello aquí. Más bien, quiero moverme a la esfera de la cultura como ámbito de significación. Aunque hay mucho que decir en estos terrenos, hoy quiero reflexionar sobre la economicización del discurso y la concomitante acción cultural, algo aparentemente banal e inocente, y que sin embargo forma parte de la naturalización del neoliberalismo como forma de pensamiento. Hoy en día hablamos con toda naturalidad de la importancia de las industrias culturales, de los bienes culturales como pilares de las identidades, de la cultura como motor del desarrollo, del patrimonio material e inmaterial, de la gestión cultural. Es como si la cultura solo pudiera entenderse mirándola con los lentes de la economía, midiéndola, pensándola, disectándola y colocándola allí donde mayores dividendos pueda generar. Y para cuidarla y defenderla, para buscar que se valore y se respete más allá de su potencial para la generación de riqueza, muchos hemos tenido que participar en la reproducción de ese discurso economicista de la cultura. Hace casi 15 años, cuando empecé a trabajar con el tema de patrimonio inmaterial, me parecía aberrante pensar a la cultura en términos patrimoniales, justamente porque yo asociaba el patrimonio con la propiedad privada que se hereda entre particulares, y me parecía que la cultura no debía moverse en esa lógica. Lo mismo pensaba del concepto de propiedad intelectual. Creía que la creatividad humana debía ser siempre pública y colectiva, de libre acceso para todos, porque esa era la única forma de seguir siendo creativos. Y hoy lo sigo pensando, lo sigo creyendo, pero también entiendo que no hay salidas fáciles. Es muy lindo pensar que lo que los humanos creamos nos pertenece a todos, porque a todos nos enriquece el alma. Pero, ¿qué pasa cuando le enriquece los bolsillos a algunos, mientras otros, los creadores, siguen sumidos en condiciones de pobreza extrema? La libre circulación de la creatividad cultural solo funciona en un mundo donde no existan las tremendas y mortíferas desigualdades que caracterizan el nuestro. Por eso es que necesitamos generar los instrumentos legales para evitar los despojos, y para hacerlo hemos tenido que resignarnos a defender a la cultura, a sus expresiones y a la gente desde el discurso economicista y en el ámbito de los mercados globales. Pero entendámoslo como una espinosísima búsqueda del mal menor. La relación entre culturas no debería gestionarse, debería vivirse. Sin embargo, mientras no construyamos un mundo menos desigual, en el que la explotación no sea la norma y la diferencia cultural no sea el pretexto para justificarla, necesitaremos de la gestión cultural o del ámbito de lo patrimonial. Ojalá algún día dejemos de necesitarlos. Lo que no podemos olvidar, si es que aspiramos a construir nuevos caminos en este mundo, es que la cultura y sus expresiones son fundamentales para la cimentación de lo colectivo. Es en su creación y reproducción que se construye y fortalece el tejido social. Es ahí donde se pueden generar los contrapesos para evitar que, como dice Wendy Brown, el capitalismo se trague a la humanidad. 3. El individuo, la comunidad y la cultura. En efecto, uno de los éxitos del neoliberalismo ha sido promover nuevas concepciones de lo que significa ser un individuo y ser un agente. En este sentido, Harvey relata que, cito de nuevo, en una famosa declaración, Margaret Thatcher afirmó que no había eso que se llama sociedad, sino únicamente hombres y mujeres individuales. Seguidamente ella añadió, y sus familias.
Todas las formas de solidaridad social iban a ser disueltas en favor del individualismo, la propiedad privada, la responsabilidad personal y los valores familiares. Fin de la cita. Y 50 años más tarde, parece que la profecía se cumplió. O casi. Y en ese casi, quizá encontremos algunas ventanas a la esperanza. En efecto, en nuestro día a día, cada uno de nosotros estamos demasiado ocupados viviendo para nuestro propio santo, como para voltear a mirar alrededor. Pareciera que el ser humano postmoderno es por naturaleza egoísta, sordo, ciego y mudo a cualquier necesidad que no sea la propia. Y sin embargo, y aquí viene el casi, hemos sido miles los que nos movimos en las últimas semanas con el fin principal de ayudar a otros. Retomo aquí algunos ejemplos derivados de la acción social detonada por los terremotos, porque me permiten discutir algunos puntos de las complejas relaciones entre lo individual y lo colectivo, más allá del fugaz optimismo de vernos a todos en las calles. Más que un planteamiento coherente e integrado, presentaré a continuación algunas viñetas para la reflexión acerca de la relación entre el individualismo, el colectivismo y la cultura. La empatía. En los primeros días después del terremoto, alguien en mi Facebook preguntaba: ¿por qué ahora sí hay tantos esfuerzos por rescatar la vida de desconocidos, pero no los hubo para reclamar la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa? Y sí, ¿por qué? Pienso que lo que está aquí a discusión es el tema del motor de la empatía. ¿Y qué es la empatía sino eso que nos permite pensarnos más allá de nosotros mismos, ponernos en los zapatos del otro o reflejarnos en su espejo? En otras palabras, aquello que nos permite, en primera instancia, pasar del yo al nosotros, del individuo al colectivo. ¿Será que lo que nos movió a participar en el rescate de personas, en la remoción de escombros, en la distribución de ayuda humanitaria, fue la conciencia de que lo que les pasó a ellos, a los muertos, a los heridos, a los damnificados, pudo haberme pasado a mí? La conciencia de que ante las fuerzas de la naturaleza somos más iguales que diferentes. Nuestra vulnerabilidad es la misma, aunque nuestro color de piel, nuestra clase social o nuestro código postal sean diferentes. ¿Será que nos parece más difícil distanciarnos de un desastre natural que de una tragedia política y social? Cuestionarnos esto permite empezar a problematizar que la acción social de apoyo y solidaridad no borra las profundas fracturas de nuestra sociedad. Se inscribe en ellas, se construye a partir de ellas. Lo que esta movilización muestra es que seguimos siendo capaces de sentir empatía, de trabajar juntos a favor de otros, que no hemos perdido, o no del todo, nuestra humanidad. Pero eso no significa que hayamos superado el individualismo, que hayamos derrumbado las barreras de clase o de estatus que nos separan, que ahora seamos capaces de sostener una acción política colectiva que nos permita transformar al sistema que nos está devorando. Este puede ser un principio, pero no forzosamente lo es. Queda mucho por hacer, queda mucho por pensar. La acción colectiva y la acción individual. Pude ver y experimentar en carne propia que en estos días hubo mucha gente trabajando de manera organizada, pero también mucha gente que quería ayudar, pero no sabía por dónde entrarle. Gente que se sentía como perdida, como pollo sin cabeza, corriendo de un lado a otro, solo para ver que al llegar ya no se necesitaban medicinas ahí. O ya estaba completa la brigada, o ya estaban saturados de palas y picos y lo que hacía falta era la comida caliente para los brigadistas. ¿Alguien aquí se sintió así? Lo que esto me lleva a pensar es que la organización preexistente es la que finalmente orientó la mayor parte de los esfuerzos. Los individuos, que por las razones que sean no pertenecemos a un colectivo, a un grupo, a una asociación, nos quedamos atorados en nuestra perplejidad, sin encontrar cómo articularnos, cómo participar. La acción y el sentido se producen mejor en colectivo. Solos, cada chango en su mecate, no podemos. Es claro que las redes sociales jugaron un papel fundamental en estos procesos organizativos, pero cuando estas redes tenían un correlato en la interacción presencial, es cuando mejor funcionaron. Y esto me lleva al siguiente punto, las redes sociales. Una amiga, a quien conocí en esta facultad y con quien compartí experiencias de activismo estudiantil a mediados de los 90,
Es hoy una connotada investigadora, que además mantiene una presencia constante, activa y diversificada en Twitter. Tiene casi 5,000 seguidores. Que bueno, no se compara con los millones que tiene Kim Kardashian, pero pues para una académica no está mal. Ella estuvo apoyando y tuiteando en la zona de Acoxpa en los días posteriores al sismo y terminó ayudando en una cocina económica que abrió sus puertas y su despensa para alimentar 24 horas al día a brigadistas de la sociedad civil, de la Marina y del Ejército. Cuando las labores de rescate concluyeron, cuando la gente se retiró, el pequeño negocio quebró. Los dueños se vieron sin el dinero ni para pagar la luz, ni para reabastecer su almacén y seguir funcionando. Mi amiga abrió una campaña en Fondeadora con el objetivo de juntar 50,000 pesos en 15 días y así evitar la quiebra de quienes generosamente entregaron cuerpo y alma para ayudar. Logró alcanzar la meta en un solo día. Uso este ejemplo para evidenciar cómo el poder de las redes sociales no está en ellas mismas, sino en quienes las usan y cómo las usan. Si yo, con mis 85 seguidores en Twitter y los 50 tweets que he mandado en los 5 años que tengo, desde que tengo la cuenta abierta, hubiera lanzado una iniciativa similar, no hubiera alcanzado la meta o seguramente no tan rápido. Y no es solo una cuestión del impacto por la cantidad de seguidores, es que a través de sus tweets diarios, ella fue ganando primero una cercanía cotidiana con sus contactos lejanos y segundo, una cercanía coyuntural pero intensa entre sus contactos virtuales y la situación concreta que se estaba viviendo en esa zona. De ahí, creo yo, la respuesta tan rápida. Otro punto, los puentes. En medio del caos informativo y vehicular producido por las múltiples iniciativas ciudadanas de apoyo a los damnificados en Morelos, en el marco de una absoluta desconfianza hacia las instituciones y los gobiernos, cobraron particular relevancia algunos actores clave, que ya lo eran desde antes, pero pocos se habían dado cuenta, que han fungido en estos días, aunque ya lo hacían desde antes, como mediadores, depositarios de confianza y puentes entre los distintos mundos que en estos días se han encontrado. Me refiero a los estudiantes de antropología y de gestión intercultural, pero también a los de biología, de psicología, de derecho, y hasta de secundaria y preparatoria, originarios de las comunidades afectadas. Ellos, a lo mejor ustedes, que viven a caballo entre las diversas dicotomías contemporáneas, lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno, lo pobre y lo no tan pobre, la clase baja y la clase media, los millennials y la generación X, y la generación Y o la X o los baby boomers, son quienes han fungido como interconectores entre las necesidades de los pueblos afectados y las voluntades de los voluntarios, con todas las complejidades que esto implica y que no podré abordar aquí. Ellos son los que han canalizado la ayuda, los que han utilizado las redes para informar de manera directa, inmediata y fidedigna, in situ pues. Ellos informan cuando un lugar ya se saturó de algo pero le falta otra cosa. A través de ellos se ha redistribuido la ayuda. Son ellos quienes están operando como traductores interculturales. Va un diálogo imaginario, bueno, un monólogo imaginario. Sí, suena muy bonito hacer construcciones con PET, es una buena idea. Pero aquí la gente necesita mantener el adobe, lo tradicional de su pueblo, para no perder al turismo, su principal fuente de ingresos. Uf, complejo, ¿no? ¿A alguien le falta tema de tesis? Aquí hay uno. Creo que es fundamental seguir pensando qué clase de culturas son las que necesitamos para vivir mejor. Llevamos ya medio siglo experimentando lo que implica vivir cada vez más aislados, permitiendo e incluso fomentando que la definición de lo que somos la determine nuestra capacidad de adquirir o consumir el producto o servicio de moda. A veces pareciera que la cultura es la antítesis del neoliberalismo, pero no lo es. No hay que olvidar que el individualismo y el consumismo forman parte de un determinado tipo de cultura, que como toda cultura no es inmutable, podemos cambiarla. Lo que las culturas llamadas tradicionales muestran es que vivir juntos es mejor que vivir solos. Y ese vivir juntos es necesario construirlo en el día a día, a partir de las prácticas y sistemas de valores que nos permitan conocernos y reconocernos.
No se trata de que ahora todos volvamos a organizar fiestas patronales. Se trata de entender que las fiestas patronales son un ámbito de acción y de interacción colectiva. Y se trata entonces de pensar qué otros ámbitos necesitamos y podemos crear juntos para darnos sentido y orientación, para construir los significados que nos definan y que nos permitan avanzar hacia un mundo en el que en efecto quepan muchos mundos. Gracias. ¡Bravo! Son crueles. Sí. Crueles. Eres, perdón la expresión, una maldita. Perdóname. ¿Está bien? Me movieron hasta las lágrimas, No sé si es que he vivido eso que tú estás hablando. Mataron a mi hija, pinche novio, perdón por la expresión. Viví en el 85, el terremoto aquí en México. No lo viví aquí, el 19 estaba en Acapulco porque yo radico allá. Pero fue cruel que tengo familiares aquí, cerca de Acopa, y he visto, perdón, discúlpame, Gracias. mucho por eso. Gracias por estar aquí. A esto me refiero, a que en medio de todo lo terrible que pasa, aquí estamos. Hay algo que nos mueve a la vida, hay algo que nos mueve a construir juntos. No lo olvidemos, no lo olviden ustedes, que digo, todos tenemos la responsabilidad, pero ustedes vienen con más fuerza. No lo olviden, tienen la capacidad de hacer, hagan. Y por eso también aprovecho para decir que admiro muchísimo la iniciativa de este congreso, por eso, porque salió de los jóvenes para los jóvenes. Y eso me parece bueno, no solo para los jóvenes, también para los no tan jóvenes. Gracias. Pues pasaremos a una pequeña ronda de preguntas, si alguien tiene alguna. Yo, Cristina, ¿tú has pensado, bueno, ahorita mencionabas mucho esta parte de las clases sociales, ¿has pensado cambiarlo por grupos sociales? Pensando en que a lo mejor en la universidad, por ejemplo, confluyen muchas clases sociales, pero se hacen grupos sociales más que clases en este momento, en esta época de globalización en la que vivimos, o sea, cambiar ese pensamiento de clases a grupos. Qué interesante pregunta. Sí, de hecho, durante muchísimo tiempo aprendí a hablar de clases sociales aquí, en esta facultad. Dejé de hacerlo a partir de que empecé a estudiar antropología. Y me había mantenido así hasta hace relativamente poco, que volví a leer algunos de los textos pues, de mis primeros años, y sobre todo se habrán dado cuenta que cito muchísimo a David Harvey, porque me parece que uno de los puntos centrales de toda la argumentación que él construye tiene que ver con que una de las cosas en las que ha sido muy exitosa la narrativa del neoliberalismo es en hacernos olvidar quiénes son los ganones. Y esos ganones son una clase social particular. Y entonces esto me ha hecho retomar el tema de la clase social como un tema importante a discutir. Porque ciertamente en un espacio como este, las clases se desdibujan y se pueden construir grupos sociales diferentes, mezclados. Y este mundo de que ustedes viven aquí hoy en la universidad, probablemente lo reproduzcan después, fuera de la universidad, y entonces parezca que ya no hay clases sociales. Pero sí hay. Sí hay, desde el momento en que hay quien tiene que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, hay quien no tiene un pedazo de tierra en el que sembrar. Era, por ejemplo, muy duro, pero también muy esperanzador escuchar en Morelos que nos decían, es que ya no lleven comida a Hueyapan, porque la gente de Hueyapan sí tiene que comer porque ellos siembran. Entonces no van a comer sopas Maruchan, ellos tienen quelites, ellos tienen maíz, ellos tienen frijol. No es el caso de mucha gente en este país.
Entonces, creo que vale la pena detenernos, pero me parece muy bueno tu cuestionamiento, porque hay que pensarlo. O sea, creo que no se trata nada más de una cuestión de volver a las clases sociales como se las pensaba en los 70s. Hay que pensar cómo están funcionando y operando hoy, después de 50 años, de un sistema mundial, de un sistema económico mundial que nos ha tocado a todos. Yo estoy ahorita en una fase en la que las vuelvo a poner sobre la mesa, pero creo que hay que repensarlo. No creo que sea una cosa dada, hay que pensarlo. ¿Alguna otra pregunta? Oye, se me ocurre, ¿no? Quizás sea una tontería. Lo que nos llevó a unirnos en esta ocasión sería el concepto de Dios, pero no el tradicional institucionalizado, sino el concepto de Dios de Spinoza, de vivirlo afuera, de sentirlo en el otro, no en las escrituras, no en los templos, sino la comunión con el otro y verlo reflejado ahí. Pues podría ser, yo creo que para mucha gente sí, creo que no para todos. Creo que otro de los temas que hace falta reflexionar es esta cuestión de la secularización de las sociedades, de la pérdida de fe, digamos, y cuáles han sido los impactos en términos de organización social de la pérdida de esa fe, porque si algo sí tenían las instituciones, sí tienen todavía las instituciones religiosas, es el poder de convocar y de juntarlos. Entonces creo que una de las cosas que ha pasado es que con este movimiento hacia descartar lo divino, por no hablar de un Dios en particular, también nos quedamos sin cómo voltear a mirarnos a los demás. Entonces es un tema que hay que pensar, pero sí creo que de pronto en mucha gente hubo eso, ese encontrar lo divino allá afuera, ¿sí? Creo que en muchos sentidos sí. Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora Cristina Mezcua. Muchísimas gracias por aceptar y venir desde Cuernavaca. Y pues los invitamos a que sigan en las actividades del Congreso. Ahorita a las 11 va a empezar la mesa de diálogo intergeneracional con el tema de gestión y promoción del patrimonio cultural aquí en la sala A. Y pues los seguimos esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a subir todos los videos de las mesas a YouTube, pero no escrito no. Por el momento todavía no. Una pregunta, ¿hay una parte en donde van a hablar de educación? Fue el día de ayer. Hay un evento de pedagogía acabando esto, o sea, ya. Pero es del colegio de pedagogía. Ahorita ya voy a empezar a las 11. Aquí mismo. Muchas gracias y muchas felicidades. Botellita de agua privatizada. Oye, pues entonces, ¿escribes cualquier cosa? Sí. Si no, suerte. Lleva muchos respaldos de batería. Sí, ya. Y mucha suerte. Ya estoy pendiente. Sí. Y yo por cualquiera de las vías. Cuídate mucho. También que estamos viendo. Te veo hasta Sonora. Hasta allá no voy a decir. Muchas gracias. Gracias. No. Gracias. Pues al final decidí que mi tiempo amerita otras cosas. Gracias de veras. Me hace pensar que lo que hago sirve de algo. Lo agradezco muchísimo. Gracias. Muchísimo gusto. Gracias.